Hola, buenos días, estimados estudiantes. Briana, por favor, su cámara. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Briana. Vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos hoy intervalos de números reales. Estos intervalos de números reales pueden ser cerrados o abiertos según si incluyen cerrados entre paréntesis o no abiertos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Un intervalo abierto no incluye sus extremos. Por ejemplo, entre paréntesis vamos a representar un intervalo abierto. -2,3. El -2,3 es un intervalo abierto ya que -2 y 3 pertenecen a este intervalo. Ahora vamos a representar un intervalo cerrado. Se lo representa por medio de corchetes. Tenemos -2,3. -2,3 es un intervalo cerrado, ya que -2 y 3 pertenecen a este intervalo. Como pueden observar, aquí tengo un ejemplo. Cerrado por la izquierda, -2,3 y abierto por la derecha. Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver en sí cómo se representa un intervalo abierto. Su clasificación de los intervalos es intervalo abierto. Tenemos intervalo entre paréntesis A y B, que es el conjunto de todos los números reales mayores a y menores que B. ¿Cómo lo vamos a representar en la recta real? Aquí está. Observen. Una recta real, aquí está, entre paréntesis abierto A, B. En la recta real van a ser un círculo, solamente el círculo que representa que es un intervalo abierto. Ahora, un intervalo cerrado, como ya antes mencionado, se lo representa por medio de corchetes. Al representarlo en la recta real, el círculo tiene que estar relleno, como pueden observar aquí. Ahora tenemos un intervalo semiabierto por la izquierda, es abro paréntesis, A, B y cerramos con corchete. Aquí está representado en la recta real, abierto, observen, iniciamos abierto entre paréntesis y se termina cerrando con corchete. Aquí está, abierto solamente el círculo y aquí tenemos el círculo pero ya relleno. Ahora tenemos el intervalo semiabierto por la derecha, que es al contrario del intervalo dicho anteriormente. Este es, primero inicia cerrado, A, B, y después se termina abriendo con paréntesis. Aquí está representado en la recta real, A cerrado, círculo relleno, B abierto, solamente el círculo. Esto es representando en la recta real. Ahora aquí tenemos intervalos infinitos. Estos intervalos pueden estar formados por números reales comprendidos y entre ellos puede haber números infinitos. ¿Qué quiere decir números infinitos? Que al ver un intervalo, aquí tenemos un intervalo cerrado, A, más un número infinito, es decir, que no nos indica una cantidad hacia donde llegue el otro intervalo, ¿verdad? Aquí tenemos un intervalo abierto, pero al representarlo en la recta real, iniciamos A cerrado y al ser infinito es la línea larga hasta llegar hasta donde ustedes realizaron la recta real. Aquí está el ejemplo. Porque es infinito, no nos indica una cantidad exacta donde tendríamos que llegar. Aquí tenemos un intervalo abierto, asimismo infinito, como pueden observar. Acá también menos infinito hacia la izquierda. Recuerden que los números positivos se los representa
en la recta real del lado derecho y los números negativos se los representa en la recta real del lado izquierdo. Aquí, como pueden observar este ejemplo, tenemos ambos números son infinitos, pero uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, cubre toda la recta real. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, todo claro con respecto a los intervalos. ¿Cómo se clasifican los intervalos? Cerrado, abierto, semiabierto, por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Miss, ¿Cómo una representar? pregunta. Dígame. Siempre se van a representar por los círculos. O Claro. sea, siempre El tenemos que... círculo significa es abierto y un círculo relleno significa cerrado, Mm, como ya. está aquí en el ejemplo. Círculo relleno significa cerrado, representado por un corchete, y círculo normal, abierto, representado por un paréntesis. ¿Cómo representamos a los intervalos abiertos? Porque el círculo está abierto, o sea, no está lleno. Y es por paréntesis. No le escuché bien. Vuelvo a repetir. Los identifica por el paréntesis, el corchete significa que está cerrado y por el círculo que no está relleno. Ya, muy bien. Ahora aquí yo tengo otro ejemplo. Tenemos un ejemplo aquí. Vamos a representar este intervalo. El menos 2,3, ¿qué intervalo es este? Cerrado. Ya, muy bien. Ahora lo vamos a representar en la recta real. ¿Qué nos indica? Ya que están ambos cerrados, entonces cerramos menos 2. Recuerden, números negativos hacia la izquierda y números positivos hacia la derecha. Tenemos menos 2 cerrado, círculo relleno, hacia el 3 cerrado también, un círculo relleno. Ahora aquí tengo otro intervalo, 1,4. ¿Qué intervalo es este? Abierto. Muy bien, abierto. Al representarlo en la recta real queda de la siguiente manera. Tengo 1, círculo normal, porque es abierto, hacia el 4, círculo normal, porque es abierto. Recuerden números positivos y negativos. Ahora tengo este otro intervalo. Tengo 0,5. ¿Qué intervalo es este? Abierto y cerrado. No, no es abierto y cerrado. Es Abierto y semi, cerrado a la derecha. semiabierto. Y cerrado a la derecha. No, es solamente semiabierto por la izquierda y semicerrado por la derecha. Así. Entonces, este es semiabierto por la izquierda. Nos quedaría representado en la recta real de la siguiente manera. Aquí está. 0 abierto, círculo normal, hacia el 5, un círculo relleno, porque nos indica que es un intervalo cerrado, el 5. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Aquí pueden observar que son intervalos cerrados, 1, más un número infinito abierto. Aquí está representado en la recta real. 1 cerrado, círculo relleno, hacia infinito. O sea, no tenemos un número que nos indique hasta qué número sea abierto. Por lo tanto, rellena toda la recta real de los números positivos hacia la derecha. Aquí tengo otro intervalo, dice, abierto menos el número infinito, coma 3. Al decir menos nos indica que tendríamos que ponerlo hacia la izquierda o la derecha. Los números negativos, ¿dónde los representamos en la recta real? Izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Entonces, tenemos un número infinito menos, aquí está el menos, no sabemos hasta dónde tendríamos que llegar, entonces un número infinito, rellenamos hacia la izquierda y hacia la derecha es un número positivo, por lo tanto es
abierto, tenemos un círculo normal, como pueden observar. Ahora, en su cuaderno van a realizar esta actividad. Van a escribir el intervalo en el conjunto definido sobre la recta real. Es decir, aquí ya está identificada la recta real, pero van a realizar ustedes el debido proceso. ¿Qué intervalo pertenece a esta real? Este intervalo, esta otra recta real, ¿qué intervalo pertenece aquí? En cada recta real deben de identificar qué intervalos les pertenecen. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, vamos a hacerlo así entre todas. Tengo -3 círculo relleno hacia el 2 círculo relleno. ¿Qué intervalo es aquí? Cerrado. Cerrado. ¿Cómo representamos al intervalo cerrado? Cerrado menos 3,2. Ya, pero Ah, ¿cómo identificamos que es un intervalo cerrado? ¿Por medio de qué símbolo? porque el círculo está relleno. Ya, pero falta algo. ¿Con paréntesis o con corchete? Corchete. Muy bien, con corchete. Aquí tendrían que poner entonces entre corchete -3,2, porque el corchete nos indica que es un intervalo cerrado. Ya realizamos este primer ejercicio. Ahora realicen -2. Recuerden que esta flecha llegar hasta acá significa un número infinito. Recuerden, todas las flechas rellenas significa infinito. La otra sería paréntesis infinito, coma 2 paréntesis. ¿Cuál? La de aquí, esta. Sí, esa. A ver, vamos. -2 dice infinito. ¿Cómo quedaría? Paréntesis. Infinito, coma -2 paréntesis. Muy bien. Pero recuerde que estamos con números negativos, entonces nos quedaría menos infinito, coma 2 entre paréntesis. Ahora, acá la otra, la tercera recta real, ¿cuál sería? Crochet, ¿Ya? 1, coma infinito. Muy Dice bien. cierra ¿Positivo crochet. o negativo? Positivo, porque no tiene menos. Muy bien. Ambos son positivos porque nos indica que es cerrado. 1, infinito, porque no nos indica la cantidad exacta que tendríamos que llegar en un intervalo cerrado. Muy bien. Ahora seguimos con la otra recta real. Sería corchete 4,8 paréntesis. ¿Ya qué intervalo es ese? ¿Cómo se llamaría? Semiabierto, creo que no. Ya semiabierto por la izquierda o derecha. Derecha. Muy bien. Seguimos con el otro ejercicio, la otra recta real. Ese es abierto, Miss. Y sería Ya. paréntesis -5,2. Y se cierra paréntesis. Muy bien. Vamos con el último. Está fácil. Sería paréntesis -2,4 corchete. Muy bien. Semiabierto Semiabierto por, por la izquierda. ya, muy bien. Han realizado los 6 ejercicios representados en cada recta real. Esto es la actividad que van a subir, pero al momento de subir su actividad, recuerden que tienen que subir, si van a hacer a mano, tienen que realizar todas las rectas real
o si van a hacer aquí mismo, tienen que poner aquí el intervalo que pertenece y cómo se llama el intervalo. Cada intervalo que representa la recta real lo identifican con su nombre. No me van a poner solamente el intervalo. Por ejemplo, esta primera recta real es un intervalo con corchete menos 3,2. Es un intervalo, aquí pone, intervalo cerrado, ¿verdad? Ahora, así mismo con todas. Por ejemplo, esta de acá es un intervalo semiabierto por la derecha. Iniciamos con corchete cerrado, 4,8 y terminamos con paréntesis. Entonces, semiabierto por la derecha. Cada recta real tiene que ir con su intervalo y su respectivo nombre. Recuerden que los intervalos, la clasificación de los intervalos tenemos abierto entre paréntesis, cerrado entre corchete, intervalo semiabierto por la izquierda, paréntesis y termina corchete. Intervalo semiabierto por la derecha, iniciamos con corchete y terminamos con paréntesis. Intervalos infinitos, ya saben cómo se representa un intervalo finito, ¿verdad? Aquí está. Todos los ejemplos, ustedes pueden identificar cada intervalo para que ustedes puedan poner el 4. nombre de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de hoy? ¿Todo claro? Llegué dije que estaba ocupando. Hola, muy buenos días, Anderson. Buenos días. ¿Pudo observar la clase o le repito? Recién entré que no me dejaba entrar. No podía ingresar a la clase. No. Ya, muy bien. Hoy tenemos sobre el tema intervalos de números reales. Este es el tema, intervalos de números reales. La clasificación de estos intervalos se clasifica en intervalo abierto. ¿Cómo va a identificar un intervalo abierto? Por medio de paréntesis. Cuando usted observe un intervalo entre paréntesis, significa que es un intervalo abierto. ¿Cómo lo va a representar en la recta real? Aquí está el ejemplo. A se lo representa por un círculo normal y termina en B con un círculo normal, ya que es un intervalo abierto. Ahora tenemos el intervalo cerrado. El intervalo cerrado se lo representa por medio de corchetes. A, B, tenemos A, un círculo relleno. Ya aquí va el círculo relleno porque significa intervalo cerrado de ambos lados. A y B son cerrados con corchete. Ahora tenemos intervalo semiabierto por la izquierda. ¿Qué significa semiabierto por la izquierda? Que iniciamos con paréntesis y se termina con corchete. Al representarlo en la recta real, tendría que poner un círculo normal y termina con un círculo relleno. Aquí tengo intervalo semiabierto por la derecha. Este intervalo inicia con corchete, A, B y termina con paréntesis. El intervalo lo va a representar en la recta real de la siguiente manera. A cerrado, un círculo relleno, y B un círculo normal, ya que nos indica que termina entre paréntesis, por lo tanto va abierto, ¿verdad? Ahora, aquí tengo intervalos infinitos. ¿Por qué intervalos infinitos? Porque nos indica este intervalo cerrado. Por la izquierda tenemos A, más un número infinito. Es decir, que no nos indica un número exacto donde podemos llegar, ¿verdad? Entonces la flecha va así. En la recta real va de la siguiente manera. A cerrado, recuerde, un círculo relleno cerrado y hacia la derecha porque es un número positivo. Los números positivos en la recta real se los representa del lado derecho y los números negativos se los representa del lado izquierdo. Ahora, como es positivo, nos indica que es positivo, entonces es un infinito hacia la derecha.
porque no nos indica un número exacto hacia dónde tendríamos que llegar. Ahora, este es un intervalo semiabierto por la izquierda, porque iniciamos con paréntesis menos un número infinito, coma b, y terminamos con corchete, o sea, cerrado. Aquí, representando en la recta real, porque nos indica un número infinito, entonces es hacia la izquierda. Como terminamos con un intervalo cerrado, tenemos la representación de la siguiente manera. Un círculo relleno hacia la izquierda, porque nos indica que es un número negativo infinito. Entonces es hacia la izquierda. Aquí tengo otro ejemplo, que es un intervalo abierto de ambos lados, entonces menos infinito más infinito. ¿Qué nos quiere decir estos números, estos infinitos? Que ambos lados, tanto positivos como números negativos, son infinitos, ya que no nos indica una cantidad exacta que tendríamos que llegar. Entonces, se rellena toda la recta real, porque no nos indica una cantidad exacta. Ahora aquí tengo un ejemplo. Este intervalo menos 2,3, Anderson, ¿a qué clasificación de intervalo pertenece? Anderson, Mandé ¿qué intervalo pertenece? al negativo. 7 menos 2,3. Negativo. No. ¿Qué intervalo es? eh, Abierto, cerrado, semiabierto por la izquierda o semiabierto por la derecha. abierto. No, este es un intervalo, cuando Eh, representamos un intervalo entre corchetes, es un Ya. intervalo cerrado. Mm, Cuando se lo representa entre paréntesis, es un intervalo abierto. Abierto. Cuando se representa, cuando iniciamos con paréntesis, es semiabierto por la Por la izquierda. izquierda. Ya, aquí tengo el ejemplo, entre corchete menos 2,3, representando en la recta real tenemos así, menos 2, círculo relleno porque es cerrado, hasta el 3, relleno también el círculo. Anderson, aquí tengo este intervalo abierto, Bueno, 1,4, ya. aquí está el ejemplo, así quedaría en la recta real. Círculo Mm, normal porque nos indica que es abierto, 1 hacia llegar hasta el 4. Recuerden observar si son positivos o negativos. Aquí tengo otro ejemplo. Semiabierto por la izquierda 0,5 y cerrado por la... Aquí está representado en la recta real. Abierto 0, círculo normal. Hacia el 5, círculo cerrado, ya que nos indica que termina cerrado. Aquí tengo otro ejemplo también cerrado. 1, más un número infinito. ¿Qué nos indica más un número infinito, Anderson? Mandé. ¿Qué Mandé. tendríamos que hacer en este intervalo? eh, es cerrado por la izquierda. Ya, muy bien. Aquí está identificado cerrado, un círculo relleno, porque es cerrado hacia la izquierda o derecha. ¿Está bien esta recta real representado? Aguanta. Mandé. ¿Está bien esta recta real representando a este intervalo? Mm, sí. Ya, ¿por qué sí está bien? ¿Y por qué, dígame, está ese número acostado? Porque tenemos Este es números infinito. positivos y recuerde que los números positivos son hacia la derecha y los Ya, números negativos hacia la para izquierda. acá. Aquí está otro ejemplo, un intervalo abierto menos el número infinito, coma 3. Aquí está. Como es un intervalo abierto, aquí está representado. 3 hacia un número infinito, pero hacia los negativos, porque nos Mm, indica que es menos el número infinito. claro. Aquí está el ejercicio que estaban realizando sus compañeros Anderson. Esta recta real, a cada recta real usted tiene que identificar a qué intervalo pertenece. Por ejemplo, esta recta real tengo de la siguiente manera.
Menos 3,2. ¿Qué intervalo pertenece a esta recta real? Negativo hasta la derecha. No. ¿Cómo se llamaría el intervalo que representa esta recta real? No me acuerdo. Chicas, ayuden a su compañero. Intervalo cerrado menos 3,2. ¿Cómo representamos al intervalo cerrado? Por medio de... Los corchetes. Muy bien. Entre corchete, como nos indica, tenemos aquí un círculo relleno de ambos lados, entonces nos indica que es un intervalo cerrado entre corchete menos 3,2, porque es un número positivo, entonces quedaría menos 3,2. Entre corchete es un intervalo cerrado. A cada recta real, Anderson, usted le va a identificar su intervalo y va a colocar su nombre. Es decir, si aquí tenemos cerrado entre corchete, pone corchete menos 3,2 y el nombre. Es un intervalo cerrado. Ahora aquí tenemos aquí menos 2. Esta recta real, ¿qué intervalo sería, Anderson? Negativo. Primero, identifique qué intervalo pertenece. Abierto, cerrado, semiabierto. Al abierto. Ya, abierto por... Es del 2 hasta al 4 creo que. Recordemos la clasificación de los intervalos. Bianca, ¿cómo se clasifican los intervalos? Si es corchete cerrado, si es paréntesis abierto, si es la raya entera, se puede decir, es infinito, y si es a la izquierda es menos, y si es a la derecha es positivo, si es a la izquierda negativo. Por ejemplo, esta recta real representamos con qué intervalo. Briana, ya realizó este ejercicio. ¿En qué intervalo quedó? Es con un intervalo abierto, Abierto por... la derecha. Ya. Al ustedes realizar el ejercicio, no me van a poner intervalo abierto. Ya, yo identifico cuando es un intervalo abierto entre paréntesis. Pero aquí ya viene abierto por la derecha o por la izquierda. Así tendrían que poner en la actividad cuando suban a la plataforma. Este intervalo que está aquí es abierto. Aquí tengo infinito, abierto, número infinito menos infinito, coma 2. Ahora, otra recta real, se fue Anderson. Bueno, se fue Anderson, se fue su compañero. Igual él puede observar de nuevo la clase porque la clase está grabada. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de hoy? ¿Todo claro? Muy bien. Recuerden subir cada nombre en cada recta real y su intervalo. Esto ha sido todo por hoy, estimadas estudiantes. Muchas gracias por conectarse.